Vamos a darle al Señor el aplauso más fuerte de todo el día. ¿Está bien? Gracias, Señor, te honramos. Te bendecimos. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás aquí. Gracias, 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 gracias. Aleluya. Pues buenas noches. Qué alegría estar aquí. Pues sí, me siento en casa. A grado tal que el pastor se va y me deja aquí. Así es que me da mucho gusto estar aquí. Recibir un saludo de Norma, de mi esposa. Y Dios ama tanto tu hogar, Dios ama tanto tu familia, Dios ama tanto esta iglesia. Esta iglesia está metida en el corazón de Dios, toda su iglesia. Pero hay algo especial del Espíritu Santo aquí. Son temporadas nuevas del Espíritu Santo en familias. Son temporadas nuevas del Espíritu Santo en corazones. Y yo quiero honrar tu entendimiento por estar en esta noche aquí. Yo recuerdo que David en la Biblia honra el entendimiento de Abigail. Porque David iba a hacer una tontería y Abigail intercedió. Y ya cuando recapacita David, le dice: bendito sea tu entendimiento. Y el entendimiento es un don del Espíritu Santo. El entendimiento es bien importante. Y nadie invierte en búsqueda si primero no tiene entendimiento espiritual. Y cada año sé que sus pastores, Cris, Aide y todo el equipo pastoral tienen en su corazón comenzar cada año teniendo encuentros como estos para poder recibir, para primero adorar al Señor juntos y poder recibir también palabras de fe, palabras de consuelo. Y yo en esta noche no tengo una palabra ni de fe ni de consuelo. Dios me puso una palabra de desafío a tu corazón. Ahora, por favor, no te pongas triste. Los desafíos, escucha uno la palabra desafío y ya como que, bueno, pero espera, porque el Espíritu Santo quiere recordarnos cuánto Él nos ama y cuánto Él nos quiere usar también. Así es que preparamos nuestro corazón, Señor. En este momento lo hemos preparado, de hecho, adorándote. Lo hemos preparado desde que invertimos tiempo para estar aquí. Te doy gracias por esta casa Vino Nuevo El Paso, por cada familia que está aquí representada. Bendecimos a Cris y a Aide, Señor, que son los padres de esta casa. Bendícelos, úsalos, renuévalos. Y gracias por cada miembro de esta iglesia. Gracias por lo que estás haciendo en cada campus. Gracias por lo que tienes, los planes que tienes, Señor, para esta casa. Que tu reino venga en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, por favor. ¿Me regalas más monitor a mí? O sea, el que yo me escuche acá, porque así me animo más yo. Acompáñenme, por favor, a leer un salmo. Y el salmo que vamos a leer es el Salmo 132. Lo vamos a leer en la NTV, la Nueva Traducción Viviente. Ahora, antes de leer este salmo, yo he leído en algunos libros lo que dicen algunos teólogos y están debatiendo acerca de quién y en qué circunstancias se escribió este salmo. Muchos dicen que fue mismo David
en una oración que lo escribió. Yo eso no soy de los que creo que este salmo lo escribió David, pero otros dicen que lo escribió simplemente la generación después de que David se lo llevó el Señor. La primera generación y que quedaron tan contagiados de ver el corazón de David, que al último ellos escribieron, a alguien, una compañía escribió este salmo. Y me gusta más la tercera opción que dan, que este salmo lo escribió Salomón. Y todos sabemos que Salomón fue el hijo de David, el que le sucedió después de que David se fue con el Señor. Pero si nosotros vemos que si nosotros creyéramos la postura de que este salmo lo escribió el hijo de David, entendiendo que lo que dice, lo que vamos a leer, es un salmo precioso, porque es un hijo que está presumiendo la pasión que vio en su padre por Dios. Y aunque no haya sido Salomón, quienes escribieron este salmo están haciendo una oración pidiéndole a Dios que se acuerde de toda la pasión que demostró David tener para los intereses de Dios. Y de eso vamos a hablar. El desafío en nuestras vidas para vivir hacia los intereses de Dios, viviendo para los intereses de Dios. Y eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. De hecho, la vida, estaba pensando yo, meditando hoy por la tarde, cuando nosotros dedicamos nuestras vidas para el cual no estamos llamados ni diseñados, nos vamos a aburrir o nos vamos a frustrar. ¿Sí? Yo conozco a algunos amigos que jugaron profesionalmente fútbol, y si algo odiaban, y no tienes que conocerlo, simplemente te tienes que dar cuenta si seguimos los deportes, si alguien lo ponen en la banca, vive frustrado, vive enojado. Yo me acuerdo en un mundial de fútbol, no me acuerdo qué futbolista, lo pusieron en la banca y hasta lo enfocaban y hacía unos panchos, hacía unos corajes. Él quería entrar a jugar porque él nunca se preparó, y cuando entendió que tenía un talento para jugar fútbol, nunca estuvo pensando en la banca. Y si lo banquearon, él se frustró. Y escuchen muy bien, ¿por qué hago esta comparación? La insatisfacción de un discípulo de Jesús no tiene que ver por lo que no recibe de Dios. Cuando somos inmaduros, si no recibo de Dios, me puedo frustrar. Pero la insatisfacción de un verdadero discípulo de Jesús, viene la frustración y esa insatisfacción cuando no estamos viviendo la voluntad de Dios. Nos frustramos porque tú y yo fuimos diseñados para vivir haciendo la voluntad de Dios. Y a veces no nos damos cuenta, pero podemos buscar por aquí, por allá, por un lado, por el otro. Pero si no estamos viviendo para Dios, nuestra vida se va a frustrar, aunque te vaya bien en el trabajo. Y de repente, si te va bien y ganas un poco más de dinero, al momento vas a decir: wow, está muy bien. Hasta de repente vas a comenzar a diezmar en una de esas. Y te vas a sentir contento: oh, Dios me está bendiciendo y todo esto. Y eso está bien, pero te vas a dar cuenta lo que dijo Jesús, que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Porque no fuimos diseñados, escucha muy bien, para vivir satisfechos de aquello lo que nos puede proveer este mundo y esta tierra. David dijo, esto sí lo dijo David: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Fuimos diseñados, los que hemos nacido de nuevo, la única manera en la que va a ser satisfecha nuestra alma,
que va a encontrar satisfacción es haciendo la voluntad de Dios. Fuera de ello nos vamos a sentir inútiles, frustrados y hasta amargados. Porque fuimos diseñados para hacer las obras del reino de Dios. Así de sencillo. Y eso no quiere decir si un día tuvimos un avivamiento y lo perdimos, oh, lo quiero recuperar. No, no, no. Desde el momento en que hemos nacido de nuevo, en ese momento que damos, ese nuevo nacimiento hace que lo único que nos llene en la vida y nos cause una satisfacción es vivir para hacer la voluntad de Dios. Y fuera, todo aquel que vive sin que tener interés en la voluntad de Dios se va a frustrar tarde que temprano. Tú fuiste, si tú eres nacido de nuevo, si tú ya entregaste tu vida a Cristo, si tú eres discípulo, una discípula del Señor, tú no vas a llenar tu vida con, ya lo dije, Jesús lo dijo, nuestro maestro, la vida del hombre, o sea, la satisfacción del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Es hacer la voluntad de Dios. Ahora sí, después de esta larga introducción, leemos el Salmo 132. Dice así: Señor, acuérdate de David y de todo lo que sufrió. Le hizo una promesa solemne al Señor. Le juró al poderoso de Israel: no iré a mi hogar ni me permitiré descansar. No dejaré que mis ojos duerman, ni cerraré los párpados adormecidos, hasta que encuentre un lugar donde construir una casa para el Señor, un santuario para el poderoso de Israel. Este salmo comienza diciendo: Señor, acuérdate de David. Y cuando nosotros leemos en la Biblia acuérdate, vamos a hacer una referencia y a recordar cuando el pueblo de Israel estaba esclavo, más de 400 años en Egipto. Oraron al Señor, ¿se acuerdan? Clamaron al Señor y la Biblia dice: y se acordó Dios de su pueblo. Y leemos otras mujeres que eran estériles y se dice: oraron, clamaron y se acordó Dios de. Que se acuerde Dios de alguien aquí en la tierra, de una nación, de una familia, de una persona, que Dios se acuerde de nosotros, significa que Dios va a irrumpir y se va a mover en nuestras vidas. Pero escuchen muy bien, aquí le está diciendo quien escribió este salmo: acuérdate de David y de todo lo que sufrió. David le está diciendo, está orando: acuérdate del sufrimiento de David. Haz memoria de todo eso que afligía. En la versión 60 dice: acuérdate de David y de toda su aflicción. ¿Y cuál era la aflicción de David? Es que hizo una promesa solemne al Señor y un juramento al poderoso de Israel. Hizo una promesa y hizo un juramento. Y esa promesa y ese juramento lo sufrió. Le hizo un voto al Señor. Y el juramento, el voto fue: no iré a mi hogar ni me voy a permitir descansar. No dejaré que mis ojos duerman, ni cerraré los párpados adormecidos. No voy a vivir para mí. No voy a poner tanta atención en mi casa. No voy a poner esta vez y en esta temporada tanta atención en mi descanso. No voy a permitir que mis párpados se cierren. Y todo este voto dice: hasta que encuentre un lugar donde construir una casa para el Señor, santuario para el poderoso de Israel. ¿Cómo es que David llegó a este nivel de pasión en su vida? ¿Cómo es que David logró contagiar a otros que hasta escribieron, ya sea Salomón u otros que escribieron este salmo, que hicieron oraciones a Dios y terminaron diciendo: acuérdate de David?
irrumpe aquí en la tierra en esta época en respuesta a David, que hizo un voto y vivió afligido hasta haber cumplido ese voto, que iba a ser un templo. Ahora, ¿cómo es que llegó ahí? ¿Cuál fue la ruta por la cual llegó hasta acá David? En 1 de Samuel, capítulo 13, versículos 10 al 14, dice así: precisamente cuando Saúl terminaba de sacrificar la ofrenda quemada, llegó Samuel. Saúl salió a recibirlo, pero Samuel preguntó: ¿qué has hecho? Saúl le contestó: vi que mis hombres me abandonaban y que tú no llegabas como cuando prometiste, y que los filisteos ya están en Migmas listos para la batalla. Así que dije: los filisteos están listos para marchar contra nosotros en Gilgal, y yo ni siquiera he pedido ayuda del Señor, de manera que me vi obligado a ofrecer yo mismo la ofrenda quemada antes que tú llegaras. ¡Qué tontería!, exclamó Samuel. No obedeciste al Señor que te dio, al mandato que te dio el Señor tu Dios. Si lo hubieras obedecido, el Señor habría establecido tu reinado sobre Israel para siempre. Ese versículo es muy fuerte, porque le está diciendo el profeta: si tú hubieras obedecido cabalmente, digan conmigo, obedecido. Con que hubieras obedecido, Dios hubiera perpetuado el reino de Israel a tus descendientes. Lo que le está diciendo ahí es que no tenía pensado que entrara David. Ese versículo comprueba que el plan original de Dios era perpetuar a Saúl, pero una desobediencia de Saúl lo echó a un lado y entró David. Pero no estaba en escena ni en el corazón de Dios al principio David. Eso es fuerte. Esas son las consecuencias de las desobediencias. Se modifica nuestro destino, no para bien, cuando desobedecemos. Nos mantenemos en obediencia, el Señor nos bendice. Versículo 14 le dice esto: pero ahora tu reino tiene que terminar, porque el Señor ha buscado un hombre conforme a su propio corazón. Digan conmigo: ha buscado un hombre conforme a su propio corazón. Bueno, en la siguiente oportunidad ya hablan todos. El Señor ya lo ha nombrado para ser líder de su pueblo, porque tú no obedeciste el mandato del Señor. Ahora noten bien, en esta parte en Samuel solamente refiere el Espíritu Santo: se ha buscado un hombre conforme a su propio corazón. Y todos sabemos que este hombre es David. Pero nunca dice por qué Dios lo eligió. ¿Por qué vio Dios en David para decirle: este tiene mi corazón, este es conforme a mi corazón? Y vamos a escuchar, y por favor, no está mal si hemos escuchado o si vamos a seguir escuchando enseñanzas. Son correctas, pero me parecen un poco románticas. David tuvo un corazón como el de Dios, porque era el dulce cantor de Israel y estaba a solas contemplando la hermosura del Señor, y cantaba y componía salmos y ministraba al Señor en su presencia, y tenía un corazón conforme al Señor. Eso sí es verdad, pero la verdad, hay algo más profundo. Tenía un corazón como el del Señor, conforme al corazón, porque era un guerrero y le conquistó. Y sí es verdad, pero escucha bien, pero hay algo más. Y no es una idea mía. Vamos a Hechos capítulo 13 para comprobar qué es lo que vio Dios en David para decir: este hombre es conforme a mi corazón. Capítulo 13, versículo 21 y 22. Luego dice así:
Luego el pueblo suplicó por un rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, un hombre de la tribu de Benjamín, que reinó durante 40 años. Pero Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David, un hombre de quien Dios dijo, miren lo que dijo Dios, y hace referencia a 1 Samuel 13 que ya leímos. El Señor ha encontrado en David, hijo de Isaí, a un hombre conforme a mi propio corazón. En 1 Samuel 13 hasta ahí dice, pero en Hechos el Espíritu Santo nos muestra por qué Dios lo consideró un hombre conforme a su corazón. Dice, Él hará todo lo que yo quiero que haga. Eso es tener un corazón conforme al de Dios. Cuando Dios dice de David, he hallado uno conforme a mi corazón. Ahora, para entonces, cuando está descalificando a Saúl, ¿recuerdan más o menos qué edad tenía David? Tenía más o menos unos 14 años. Y Dios ya observó que David era un hombre que estaba dispuesto a hacer todo lo que Dios le pidiera. Tener un corazón conforme al del Señor no es cantar chido, no es ser un gran guerrero. Eso está bien, no me estoy burlando, eso es correcto. Son nuestras expresiones también de adoración delante del Señor. Pero el fundamento de un corazón conforme al de Dios es que Dios ve nuestro corazón y nota algo, que estamos dispuestos a hacer todo lo que Él pide, cueste lo que cueste. Ahora la pregunta, ¿Dios ve así tu corazón? Dios sabe que puede contar, cueste lo que cueste, para cualquier asunto que Él pida y que Él quiera. Dios ve en nosotros un corazón dispuesto para ello. Cada quien sabemos, cada quien lo sabemos. Acuérdense que estamos descubriendo cómo es que llegó David al punto tal que algunos se atreven a orar, Señor, acuérdate de David y de su aflicción. Cómo es que llegó al nivel de tener todo su corazón consumido en los proyectos de Dios, no en sus propios proyectos. Cuando somos inmaduros, Dios existe para nosotros. A todos nos pasa, es parte. Encontramos a Jesús y casi nuestra relación con Él es, cuando estamos pequeños, inmaduros, dame, dame, dame. Así lo es en lo natural y así es en la fe. Pero una vez que nosotros maduramos, comienza a revertirse y entendemos que estamos nosotros salvos para gloria y alabanza de su nombre, que fuimos salvos para sus intereses, no para nuestra satisfacción. Y ese asunto es lo que cambia a una ciudad, lo que cambia una familia, y es lo que le da autoridad a una iglesia para tocar una ciudad. Una iglesia que sus miembros no tienen un compromiso al unísono por los intereses de Dios, es una iglesia que solamente va a ser un circo y va a querer ser entretenida. Así de sencillo. Es más fácil vivir consiguiendo cosas de Dios que otorgándole a Dios lo que Él pide, porque eso requiere una vida abnegada y de sacrificio completamente. Entonces, cuando avanzamos, nos vamos dando cuenta que Dios vio en David y dice, Él hará todo lo que yo quiero que haga. Él no se va a rehusar. Lo que yo le pide, estoy seguro que Él lo hará. Cuando avanzamos a 1 de Samuel, capítulo 17, todos conocemos
lo que pasó ahí cuando David mata al gigante Goliat y le da una gran victoria al pueblo de Israel. Vamos encontrando primero Samuel 17, 50 y 51. Luego saltamos al 54. Dice: así triunfó David sobre el filisteo con una sola honda y una piedra, porque no tenía espada. Versículo 51. Después David corrió y sacó de su vaina la espada de Goliat y la usó para matarlo y cortarle la cabeza. Vayan conmigo al 54. David llevó la cabeza del filisteo. ¿A dónde la llevó? A Jerusalén, pero guardó la armadura en su propia carpa. A ver, vamos aquí. ¿A dónde llevó David la cabeza del filisteo? No se la presentó al rey. Corrió a Jerusalén. Fue a Jerusalén, cogió la cabeza y se paseó delante de Jerusalén. Ahora, aquí viene el contexto. Jerusalén para este tiempo no estaba en manos del pueblo de Dios. Todavía habitaban ahí los jebuseos. Cuando leemos el libro de Josué y el libro de Jueces, nos registran dos versículos que Jebús o Jerusalén, que se llamaba Jebús antes, era una de las ciudades que no lograron conquistar. Era uno de los lugares donde conquistaron todo alrededor, pero no pudieron tomar Jerusalén. Los jebuseos la tenían en dominio y habían pasado, escúchenme bien lo que voy a decir, centenares, siglos, y nadie había podido sacar a los jebuseos de Jerusalén. Y David entendió que esa era una ciudad que Dios quería que se la consiguieran. Sabía David que ese era un lugar que a Dios le importaba demasiado. De hecho lo dice el mismo Salmo 132 que leímos versículos más adelante. Por eso cuando David toma la cabeza del filisteo, la lleva a Jerusalén y les está advirtiendo en una señal profética: un día voy a venir aquí y a todos ustedes los voy a echar. Pero acuérdense que era un chaval de 15 a 16 años de edad. Y se está presentando y está paseándose delante de Jebús, lo que fue Jerusalén, con la cabeza de Goliat, advirtiéndoles: un día vengo sobre ustedes y los voy a echar y le voy a conseguir a Dios lo que nadie fue capaz hasta hoy de conseguirle. Escucha bien. ¿Por qué recibimos la unción del Espíritu Santo? ¿Para qué somos llenos del Espíritu Santo? Para ser testigos. En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, fuimos salvos para gloria y alabanza de su nombre, pero fuimos salvos también para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cuando nosotros perdemos la visión de conseguir almas para el Señor, algo no está funcionando en nuestro corazón, y eso exhibe la inmadurez que hay dentro de nuestro ser. Cuando nosotros no vamos sobre almas, porque es el interés principal del Señor. Si no vamos detrás de almas, si tú no vas detrás en este año en oración, en búsqueda, para que la gente que tú amas y que Dios ha puesto de alrededor tuyo se salven, si no tienes pasión para eso, significa que tienes demasiada pasión y estás demasiado ocupado en ti mismo. Y quien está demasiado ocupado en sí mismo pierde perspectiva y visión de los intereses de Dios. Y aquel que vive sin interesarle lo que Dios quiere, sencillamente a esto se le llama egoísmo e inmadurez. Y Dios ama las ciudades, y Dios está esperando por un pueblo que entiende como David que Dios tiene intereses. Y escucha bien, hay cosas que Dios quiere conseguir que nadie se las ha conseguido, y que solamente quien se las puede conseguir aquí en la tierra eres tú. Escucha lo que dije. Hay cosas que en este mundo
el que está el primero. Ahora, Dios todo lo que va a conseguir, lo va a conseguir. Pero Dios decidió ungirte a ti para que tú consigas cosas que te reservó y te asignó solamente a ti. Hay gente que se va a salvar, que en el corazón de Dios tú estás ungido para salvarlos. Si nosotros no lo hacemos, las piedras van a hablar. Si nosotros no lo hacemos, las piedras van a hablar. O sea, Dios se va a conseguir lo que Él quiere porque Él es Dios. ¿Está claro esto? Pero lo último es que quiere que las piedras hablen. Dios quiere usarnos a nosotros. Un avivamiento se muestra en nuestro corazón. Cuánto nosotros discernimos de qué le interesa a Dios y cuán comprometidos estamos para conseguirlo. Eso requiere abnegación. Eso requiere que nos valga un poquito sorbete nuestra propia vida. Como dice en Apocalipsis, han vencido aquellos que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Menospreciaron sus propias vidas hasta la muerte. David, cuando trajo la cabeza de Goliat a Jerusalén, reveló que comprendía el interés que tenía Dios por conseguir Jerusalén. O sea, Jebús, la ciudad que nadie, como dije, les había conseguido. Pasan 15 años y ahora David es nombrado rey de Israel. Vayan conmigo a 2 de Samuel capítulo 5 versículo 4. ¿Están conmigo? David tenía 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. Había reinado sobre Judá desde Hebrón 7 años y 6 meses, y desde Jerusalén reinó sobre todo Israel y Judá por 33 años. Luego David guió a sus hombres, escuchen muy bien, a Jerusalén para pelear ¿contra quién? Contra los jebuseos, los habitantes originarios de esa tierra que vivían ahí. Los jebuseos se mofaban de David. Jamás entrarás aquí. Hasta los ciegos y los cojos pueden impedir que ingreses. Pues los jebuseos pensaban que estaban a salvo. Pero David, noten bien el versículo 7. Pero David, ¿qué dice? Tomó la fortaleza de Sión, la que ahora se llama Ciudad de David. El día del ataque, David les dijo a sus tropas: odio a esos jebuseos, cojos y ciegos. Todo el que ataque la ciudad, que haga su entrada por el túnel del agua. Este es el origen del dicho: ni el ciego ni el cojo pueden entrar en la casa. Así que David hizo de la fortaleza su casa y la llamó la ciudad de David. Y dice más que extendió la ciudad y tomó la ciudad. Pero escuchen muy bien, dice que entró por el túnel de agua. Hace año y medio que tuvimos la bendición de ir a Jerusalén. Vimos un equipo, entre ellos íbamos con sus pastores, con Chris y Aide. Y Norma, mi esposa, siempre supo que lo que más me llamaba la atención de ir a Jerusalén, es un poco loco, no pueden decir el sepulcro y esto, a mí no. A mí lo que me moría de ver, y lo logré ver, me quebranté cuando lo vi, es cuando entramos a las profundidades de la ciudad de David y vimos ese túnel de agua. Y comencé yo a recordar este pasaje, cómo esos tipos, en medio de toda la intimidación que los jebuseos les hacían, entraron, nadaron un montón de metros y luego escalaron un pequeño, no un pequeño, un peñasco que está ahí interno, e hicieron una obra extraordinaria para conseguir la ciudad
que nadie le había conseguido a Dios. Pero David tuvo eso desde temprana edad en su corazón. Escúchenme, jóvenes. Tu vida va a ser un fracaso si tú no aprendes en esta temporada a pedirle a Dios que te muestre cuáles son sus intereses. Y si no comienzas a vivir para ello, tu vida simplemente va a ser ordinaria y nunca va a llegar el extraordinario a tu vida. Estamos viviendo una época en la que pareciera que se trata de que Dios se presente y que nos conceda todo lo que le pedimos. Y Dios es tan bueno que Él lo hace. Dios no tiene ningún problema con eso. Pero Dios está esperando algo. Dios espera una iniciativa de corazones consagrados, que le podamos conseguir lo que otros no le han conseguido. Y el Espíritu Santo ahí es donde comienza a hablar a nuestro corazón. Cuando nos damos cuenta entonces que David cumplió muchos años después la promesita o lo que le vino a poner la cabeza de Goliat a los jebuseos, ahora ya está cumpliendo, ya tomó la ciudad. La primera acción militar y de fe que David hizo al ser nombrado rey fue tomar la ciudad que Dios deseaba. No hizo fiesta, no hizo pachanga. Inmediatamente llamó a sus guerreros y les dice: vámonos sobre Jebús, vamos a conseguirle a Dios lo que Él desea. Y lo logró. Por eso David era un hombre conforme a Dios. Ser conforme a Dios no tiene nada que ver con romance, tiene que ver con abnegación, obediencia y valentía. Eso es tener un corazón para Dios. Qué importante es que podamos leer nosotros historias de hombres que vivieron de esa manera. Qué importante que nuestros hijos y primero nosotros pudiéramos leer algunas biografías de gente que vivió para el Señor. Yo recuerdo, yo crecí en una iglesia tradicional y recuerdo que cada domingo, desde que yo tenía más o menos 5 años de edad, me gustaba mucho la lección bíblica, la escuela, lo que nos daban, los personajes nos hablaban de Jesús, en fin. Pero siempre esperaba, después de un pequeño receso en la iglesia, yo esperaba con muchas ansias que viniera quien nos contaba cada 8 días la historia de un misionero. Yo desde que tenía 6 años escuché de David Livingstone. Desde que tenía menos de 10 años escuché de Hudson Taylor. Y esos hombres, yo decía, pero ¿qué tenían? Yo desde niño me preguntaba, ¿qué tenían estos hombres que dejaban sus naciones y que se iban y que vivían para el Señor? ¿Qué había en él? ¿Qué había en sus corazones? Tenían el corazón como el de David. Que Dios se dio cuenta que podía contar con ellos porque no iban a ponerse a negociar con Dios. Si tú, entonces yo. Si tú, entonces me tienes. Si tú me haces el paro, entonces tienes mi corazón. Con Dios no se juega de esa manera. Si no, Dios tomará piedras. Porque Dios va a conseguir lo que Él quiere conseguirse, porque Él es poderoso y su gloria llena toda la tierra. Pero qué bueno que podamos nosotros responder al Señor. Comenzamos por lo sencillo. ¿Qué busca el Señor? Almas. Yo hice un desafío allá en México. Les dije, el 26 de febrero próximo tenemos bautizos. Les dije, vamos a bautizar 300 personas el 26 de febrero. Dice, oh, son muchos. No, somos una iglesia como de 5,000. ¿Por qué 300 habrían de ser tantos?
tocar almas. La esencia de la adoración, como el corazón de David, es dedicar todas nuestras fuerzas, nuestros recursos, nuestra posición, nuestros logros, nuestro intelecto, nuestras oportunidades, nuestras primicias para el rey y su reino. David le nombraron rey y la primicia fue, le consiguió Jerusalén. Le dio la primicia a Dios. Les voy a leer algo que estos días me ha traído loco. Les voy a leer un WhatsApp que me escribió un miembro de ahí en la congregación. Un hombre muy discreto, súper discretos con su esposa. Me escribió esto el 9 de enero, hace unos días. Buenos días, querido pastor Alejandro. Esto ya comenzó súper bien. Le comparto rápido que esta vez decidimos no salir de vacaciones con mi familia, aunque milagrosamente le dieron vacaciones en el lugar donde trabaja mi esposa, porque tenemos presente nuestro deber y muestra de amor por nuestra casa Conquistando Fronteras con las primicias. Le agradezco todas las enseñanzas de las primicias, diezmos, ofrendas que nos ha dado y compartido. Escuchen bien esto. En otro tiempo tal vez no nos hubiera importado salir de viaje, ignorando el privilegio de honrar a nuestro Dios. Bendigo su vida y la de toda su familia. Este tipo está viviendo su Salmo 132 con su esposa y con sus hijos. Hay algunos que pueden dar primicia y salir de vacaciones. Ellos todavía no este año por lo menos. Y ellos decidieron con su esposa: no salimos de vacaciones, vamos a pagar, vamos a venir y a adorar a Dios con nuestra primicia. Decidimos quedarnos en casa. Dice, porque tenemos nuestro afecto en los intereses de Dios. Este tipo, este señor lo está entendiendo, ya lo entendió. No se trata de dinero, se trata de un corazón que capturó los intereses de Dios. Y eso es lo que cambia una ciudad. Cuando nosotros en nuestro hogar, nuestros hijos se dan cuenta que nuestro interés primario es el Señor, su reino, su obra, no vas a tener que andar batallando con ellos. Yo recuerdo cuando David le dice a Salomón, ya que está muriendo: sigue al Dios de tu padre. No le dice sigue a Jehová Dios de los ejércitos. No, dice al que tú viste, aquel que yo te inspiré y que es tu referencia, a quien viste que es mi afecto y mi pasión, síguelo. Ahora va tomando más sentido el Salmo 132. Acuérdate de David y de toda su aflicción, de cómo juró, de cómo prometió el Señor: no voy a entrar a mi casa a descansar, no voy a pensar ya ahora en mí tanto. Señor, te voy a hacer una casa donde repose tu arca. Consigue la ciudad. Está muy contento David y de repente dice David: bueno, ya tengo la ciudad, pero no está el arca. Y aumenta su nivel de adoración. Y en 2 de Samuel capítulo 6 nos vamos dando cuenta que recordarán que su primer intento metió la pata, pero trae el arca del pacto de 20 años olvidada en casa de Abinadab. 20 años el arca ahí. Tanto que cuando la traen, ni siquiera Abinadab se hace responsable por hacer la supervisión de que David lo haga bien, y por eso termina muriendo uno de los hijos de Abinadab, Usa. Eran unos descuidados de la presencia del Señor, no les importaba, eran unos religiosos asquerosos. El segundo intento, en 2 de Samuel capítulo 6,
versículo 20. ¿Están conmigo? Otro día reímos, hoy pensamos, hoy meditamos. Cuando David regresó a su hogar, ya había traído el arca para bendecir su propia familia. Mical, la hija de Saúl, salió a su encuentro y le dijo indignada: qué distinguido se veía hoy el rey de Israel, exhibiéndose descaradamente delante de las sirvientas, tal como lo haría cualquier persona vulgar. Y noten bien cómo la Biblia registra un pleito matrimonial. Aquí está un pleito matrimonial. David le replicó a Mical: estaba danzando delante del Señor, quien me eligió, por cierto, por encima de tu padre y de su familia. Tu padre Saúl, ese que desobedeció, ese que no entendió para qué Dios lo ungió, ese que no entendió para qué Dios lo apartó. Por cierto, estaba danzándole al Señor, ese que me eligió por encima de tu padre, el que me designó como líder de Israel, el pueblo del Señor, y de este modo celebro delante de él. Así es, y estoy dispuesto a quedar en ridículo e incluso a ser humillado ante mis propios ojos. Pero esas sirvientas que mencionaste de seguro seguirán pensando que soy distinguido. Y Mical, la hija de Saúl, nunca tuvo hijos en toda su vida. Porque cuando no hay una vida de adoración y de reconocimiento, habrá una vida estéril, espiritual también. Con esto no vayas a pensar ni a referir que si Dios no te ha concedido hijos es porque eres una Mical. No vamos a jugar ese juego. Pero aquí hay un principio: quien no entiende y vive para los intereses de Dios nunca va a tener una vida ni una descendencia fructífera. Jamás. Y queremos luego nosotros mejorar a nuestros hijos. Vamos a la iglesia, hijo. No, pues, yo no quiero ir. Vamos, hijo. Y terminando, te compro un videojuego. Y ahí viene el mocoso, el endemoniado gadareno. Y ya está bien contenta la mamá porque su hijo. Y ahí está la alabanza y el hijo. Levanta tus manos, hijo, al Señor. Ese chamaco endemoniado nomás vino por su juego. Y la mamá y el papá tarado no entienden que eso no puede cambiar la vida de su hijo. Lo que puede cambiar la vida de tu hijo es que tú le des referencia de quién es la pasión de tu corazón. Lo que puede traer un avivamiento a otros, escucha muy bien, es que vean que nuestro corazón arde por el Señor. Yo necesito arder en fuego. Y avivamiento es, en lo práctico y en lo profundo: Señor, ¿cuál es tu interés? ¿Qué quieres? ¿Qué me pides? Ya sabes que todo lo que tú me pidas, sabes que cuentas conmigo. A donde sea, cuentas conmigo. Y ya una vez que trae el arca, ya consiguió la ciudad, ya trajo el arca. David está contento, está en su palacio. Dice: wow, está muy padre mi casa. Y cuando dice: está muy padre mi casa, de repente dice: y el arca no tiene templo. Está más bonita mi casa que donde está el arca. Y dice: le voy a construir un templo. Y ahí es donde aparece la obsesión del Salmo 132. Es una obsesión de adoración. Es una obsesión santa. Un día, si nuestras vidas no llegan al nivel de que seamos solo consumidos para los intereses de Dios, estamos bien lejos de la realidad de un avivamiento. Yo no estoy hablando de ser efusivos. Por ejemplo, miren, mi suegro es un hombre súper tranquilo.
habla poco. Mi suegra habla lo que él no habla. Mi suegra parece una endemoniada gadarena. Esa señora es terrible. La amo a la vieja, la amo. Y ella me ama también. Pero yo recuerdo cuando se convirtieron mis suegros. Ellos eran unos empresarios y no les fue bien en la etapa ya. Encontraron a Jesús, ganaron mucho dinero, pero se lo gastaban en droga y en parrandas y bien desordenados. Bueno, no tenían a Jesús. Encuentran a Jesús y recuerdo que sus vidas dan un cambio radical y comienzan a ser entrenados por su discipulador para vivir para los intereses de Dios. Y ahí Norma, mi esposa, cuando tenía 17 y medio, conoce a Jesús. Ya se entregó radicalmente al Señor desde los 17 y medio. Y recuerdo que cuando nos casamos con Norma, ella tenía 20 años. Bueno, no entiendo cómo mis suegros lo permitieron, pero bendito sea el Señor. Mis suegros venían de un contexto de, hello. Y cuando nosotros nos fuimos a vivir a Ciudad Neza, si está feo hoy, 25, 26 años atrás, de veras yo entiendo que nadie quisiera ir a hacer misiones ahí. Pero un día yo llegué ahí a la ciudad y me enamoré de la gente. Yo entendía ese contexto porque yo viví, crecí en ese contexto de pobreza y yo entendía la necesidad de un corazón afligido, de un corazón pobre. Y si leo la Biblia, a los pobres es anunciado el evangelio. Dije, de aquí soy. Me quedé ahí y cuando nos casamos con Norma, mis suegros, ellos se sentían un poco tranquilos que todavía nos quedamos a vivir de recién casados en un lugar bien. Y un día Norma me dice, a los 4 meses de casados, le habló Dios en el libro de Nehemías, que dice, cómo Nehemías se trasladó a Jerusalén para restaurar los muros. Y me dice, ¿qué hacemos viviendo tan lejos de allá? Gastamos en pasaje, no tenemos carro, los tráficos y bla, bla, bla. Y dice, vámonos a vivir para allá. Pues vámonos. Cuando le dijimos a mis suegros, sus corazones se escandalizaron en su interior, así como que mi suegra quería sacar el endemoniado gadareno que llevaba adentro. Pero agarró la onda. Mi suegra era una mujer que estaba teniendo unos encuentros con Dios impresionantes. Nos bendijeron, nos fuimos a vivir para allá y llegaron como al año y medio que estábamos viviendo allá. Llegan mis suegros llorando y me dice, Dios nos habló que nos viniéramos a vivir a esta ciudad. Entiendan, mis suegros vivían en una... Yo dije, pues qué padre. Es la primera vez que sentí padre que mi suegra estuviera cerca de él. Hasta hoy día viven ahí, son unos obreros increíbles, incansables. Esos señores, mis suegros, ese viejo, y es de la manera bien sencilla. Estoy hablando un contexto y una historia. No tiene que ser tu historia. Tú discierne tu historia y qué te está pidiendo a ti el Señor. ¿Qué está esperando el Señor de ti? ¿Qué le puedes conseguir tú a Dios que nadie le ha conseguido? Eso va a requerir sacrificio. Eso va a requerir pérdida. Eso va a requerir abnegación. Pero nunca en tu vida, después de hacerlo,
nunca en tu vida vas a experimentar el mayor gozo y la mayor satisfacción, porque fuiste diseñado en tu nuevo nacimiento, como yo también, para que el único gozo que pueda haber en nuestro corazón sea que estamos viviendo día a día para los intereses de Dios. Si no estás viviendo para los intereses de Dios, por eso te sientes seco, te sientes seca, te sientes extraño. No, lo que pasa es que está faltando. Y así, no, pues, yo creo que como que vámonos a otra iglesia donde haya más fuego. No, el fuego lo necesitas acá. El fuego, la bronca del fuego es que se apagó acá. Hay momentos en que no necesitas cultos y atmósferas ungidas. Necesitas obediencias sencillas, radicales, cotidianas. ¿Qué te pide el Señor? Hazlo. Solo hazlo. ¿Qué te está pidiendo el Señor como familia? Solo hazlo. ¿A quién te está pidiendo el Señor compartir el evangelio? Solamente hazlo. ¿A qué te está pidiendo el Señor? Solamente hazlo. Como este que escribió, dice: hemos decidido no salir de vacaciones. Están teniendo un avivamiento. Involucraron a sus hijos pequeños. Les dijeron: chicos, no, ya hablé con ellos, los vi el domingo entregando su primicia. Me los encontré, los abracé, lloré, les di las gracias. Y les dije: chicos, no es el dinero. O sea, yo sé que como pastor, lo que soñamos los pastores, no conseguimos tener solamente familias bonitas que amamos, que damos nuestras vidas y edificamos. Conseguimos gente que pasó a este lado, al lado de la abnegación y de la entrega, no del consumismo espiritual. ¿Qué te está pidiendo el Señor? ¿Qué late en tu corazón? ¿Qué oyes del Espíritu Santo en tu corazón? ¿Qué te está pidiendo el Señor? A lo mejor va a ser para otros, va a ser una tontería. Olvídate de los otros si es una tontería. Habla con la gente con tus pastores, con la gente que está cercana. Habla con la gente espiritual, con la gente que está cerca. Háblalo, dile: esto está latiendo en mi corazón. Recuerdo cuando estaban en el notario mis suegros, porque cambiaron un departamento que tenía una parte bien, para irse a vivir a Ciudad Neza. Y recuerdo que dijo la abogada, dice: señor Ramírez, señora García, ¿están seguros de lo que quieren hacer? Mi suegra dice: usted nomás la contratamos para que haga el rollo, no para que nos aconseje. O sea, mi suegra es así y la Normita salió así. Así es que oren por mí. Cuando se acuerden de mí, llévenme en sus oraciones para la gloria de Dios. Amo Visión Global, porque ahí comienzan a entrenarse corazones que se acercan a la zarza. Visión Global es una zarza muy peligrosa. Cuidado. No chilles luego si tus hijos, después de un viaje de Visión Global, modifican su destino. Hijo, pero es que se acercaron a la zarza y tú les ayudaste a acercarse a la zarza pagándoles el viaje misionero. Pues no le voy a pagar nada, pues ellos van a conseguir dinero de todas maneras, aunque no les ayudes. He dicho. Y ahí puede pasar algo. David, al último, dijo: voy a construir un templo. Llega el profeta Natán, le dice: no puedes, has derramado mucha sangre. Dice: no importa. Si yo no veo ese templo, que lo haga mi hijo. Y mientras yo me dedico a trazar el diseño, a escuchar la voluntad de Dios, y comienza a conseguir amigos. Tenía un amigo que se llamaba Hiram, así se llamaba uno de mis hijos. Por ese Hiram le pusimos.
Hiram era amigo de David y le dice: Hiram, si yo me muero, hazle el paro a mi hijo. Tú sabes del proyecto que yo tengo para la casa de Dios. Y consiguió muchos amigos David, pero destaca Hiram. Y cuando muere Hiram, viene el rey de Tiro y se ofrece a Salomón, y comienzan y hacen el templo glorioso donde reposaba el arca del pacto. Pero todo comenzó con un muchachito que supo captar los intereses de Dios. Y cuando llegó David ya madurito, se le convirtió en no decayó su pasión. No fue una llamarada de petate. Había una pasión que no podía dejar de arder en su corazón. Tanto que cuando él muere, escribe a alguien: acuérdate de David y de su aflicción, de cómo hizo un juramento y un trato que no iba a entrar en su casa ni tener reposo hasta construirle a Dios lo que Dios soñaba. Eso es tener el corazón conforme al de Dios. El corazón de David es eso. El corazón de David no es romántico. El corazón de David es un corazón abnegado y vinculado con los propósitos de Dios. Bueno, les dije que les iba a desafiar. Permite que el Espíritu Santo en estos días, Él se va a acercar y va a comenzar a comunicar a tu corazón cómo puede ser tú útil para su gloria. Y vas a comenzar a tener un avivamiento en tu corazón. No te va a soltar el Espíritu Santo en tu mente, en tu corazón, en tu conciencia. Te va a poner cargas: cómo servir en la visión, cómo colaborar en la visión que Dios le ha dado a Cris, a Aide, cómo ser no solamente presenciales, sino ser activos. ¿Cómo me puedo involucrar? Y por cierto, ni se te ocurra dejar de predicar el Evangelio, porque la iglesia que no predica el Evangelio no justifica la razón de su existencia. Y Dios no nos llamó sino a predicar el Evangelio, a ser ministros de reconciliación. Quiero pedirte que te pongas en pie ahí en tu lugar. Aleluya. Puedes poner tu mano en tu corazón. Cierra tus ojos ahí en tu lugar. Que nada te distraiga de este momento con el Señor. Esta noche no es de qué recibo de ti, Señor. Es qué te doy. Aquí está mi vida, aquí está mi familia. Te rindo mi matrimonio. Te entrego mi familia, te entrego mi destino, te entrego mi porvenir. Me consagro a ti. El Espíritu Santo está aquí. Es evidente su presencia. Deja tus ojos cerrados y con tu mano en tu corazón, y pídele a Dios que arda tu corazón con el Espíritu Santo por los intereses de su reino. Que se encienda un fuego, Señor. Lo primero que podrá hacer el Espíritu Santo es notificarnos actos de egoísmo, distracciones. Pero sabes, es su tarea convencernos. Ni nos está juzgando, solamente se está acercando ahora mismo a tu corazón diciendo: hey,
quiero tu corazón, dame tu corazón, dame tu familia. Él está aquí. Él está aquí. Es su presencia cargando y pesada en tu corazón. Recuerda las historias de consagración, recuerdas tus encuentros con el Señor, recuerdas esos votos. El Espíritu Santo está recordando votos que tú hiciste al Señor. Y el Señor, escucho la voz de Dios que dice: yo escuché esos votos que hiciste en mi presencia y yo no los olvido. Y no te voy a echar en cara que no los has cumplido. Te voy a ayudar a que se activen, a pongo mi espíritu en ti y te voy a ayudar. Voy a avivar tu corazón. Voy a avivar tu corazón. Voy a despertar tu espíritu para mí. Voy a tomar tu corazón, voy a tomar tu familia. Voy a orientar tu mirada hacia los que están perdidos y voy a volver a cargar tu corazón por ellos. Voy a cargar tu corazón con intercesión. Y espontáneamente vas a comenzar como familia a rendir, a traer tu vida, tu corazón, tus recursos, todo lo que el Señor diga para ser familias. David, he hallado a una familia, he hallado un hombre, he hallado una mujer conforme a mi corazón, que todo lo que yo le pida, me siento confiado, dice el Señor, porque sé que no va a rehusar, no va a poner pretextos. Deja que el Espíritu Santo se mueva en tu corazón. Ven, Espíritu Santo, con más poder. Recuerda esos votos que hiciste al Señor, esos votos que están guardados. Sácalos del closet, sácalos de tu corazón donde los guardaste. ¿Te acuerdas cuando eras bien joven en tu caminar con Dios y agarraste la cabeza de Goliat y la llevaste a Jerusalén, advirtiendo: un día le voy a conseguir a Dios lo que nadie le ha conseguido? Porque ese avivamiento todo lo hemos vivido. El avivamiento de cortar la cabeza y traerla a Jerusalén. ¿En qué avivamiento estás viviendo en tu vida? ¿Estás viviendo el avivamiento de tomar la ciudad? Sigue otro avivamiento, trae el arca. Sigue otro avivamiento, construye un templo. Sigue otro avivamiento, piensa en la generación que viene. Sigue otro avivamiento, inspira a las generaciones que vienen detrás de ti y que hablen y que escriban de ti cuando tú ya no estés. ¿Qué van a decir tus generaciones de ti? Ay, levanten sus manos, el Espíritu Santo está aquí. Él se está moviendo, está comunicando a tu conciencia, a tu corazón. El Espíritu Santo te está ungiendo. Él te está ungiendo. Deja que caiga pesado en tus manos, en tu corazón y en tu ser. Él no está condenando el corazón. Él está diciendo: voy a irrumpir y voy a prender tu corazón, porque tú me dijiste mi vida es tuya, y yo no he olvidado ese trato. Yo no he olvidado ese trato, dice el Señor. Deja tus manos alzadas. Si Él se está moviendo,
Más Espíritu Santo. ¿Te sientes insatisfecho porque no fuiste llamado a la satisfacción que da este mundo? Cuando naciste de nuevo, el reino de Dios se plantó en tu corazón y la única satisfacción de tu alma será el resto de tu vida el reino, los intereses de Dios. Solamente ahí vas a ser feliz. Más Espíritu Santo. Ríndete ahí en tu corazón. Nos rendimos, Espíritu Santo. No nos apresuramos. Y hasata la recata mamá y basta. Ya. Renuévate en el Señor. Espíritu Santo. Espíritu Santo maravilloso. No es un sentimiento el que estás teniendo, es el peso del Espíritu Santo tomando tu corazón, ungiéndote para esta nueva etapa, para el resto de tu vida. La caseta,